Bienvenidos a Dato Mata Relato. Estamos en otra semana a la mitad del año, 15 de julio. ¿Cómo andás, Julieta? Hola María Noel, un gusto estar acá. Volvimos a la normalidad. Volvimos a la normalidad, ya estamos instaladísimas. Volvió Dato Mata Relato. Dos mujeronas hablando de economía. ¿Cómo te va? Toma pago. ¿Podrán? Bueno, pero aparte este mes volvemos a los temas de economía propiamente porque estamos con presentación de rendición de cuentas, con los datos de endeudamiento, con los datos de déficit fiscal. Entonces estamos en un momento fuerte de la economía. Entonces hoy tenemos un programa en el cual tenemos una entrevista principal en el cual estamos invitando al economista Braulio Selko a analizar un poco cómo está viendo los economistas de izquierda estos datos sobre la realidad fiscal del Uruguay, el endeudamiento, las proyecciones. Y hoy tenemos un típico programa de, Dato Mata Relato. por un lado, el relato del gobierno y los datos públicos que están un poco marcando en algunos deterioros históricos. ¿Ah, sí? Sí, del endeudamiento. Sería bueno meternos en ese tema también. Y después, no podemos dejar de comentar las explicaciones del equipo económico del gobierno de lo que es la trayectoria del país en la materia. Así que bueno, los invitamos a un primer bloque con el economista Braulio Selko del Centro de Estudios, etc. Bueno, en estos días que hace poco tiempo se presentó el proyecto de rendición de cuentas con su exposición de motivos y también se han dado a conocer los resultados de endeudamiento, de déficit fiscal, se dio a conocer que por primera vez no se estaría cumpliendo la regla fiscal. Parece que hay un relato del gobierno que lo mata absolutamente el dato, ¿no? Hoy nos calza perfectamente el nombre de nuestro programa, que siempre nos calza, pero hoy en especial. Y en particular, hace pocos días, el pasado miércoles, se presentó ante la Comisión de Hacienda el equipo económico con los argumentos sobre el proyecto de rendición de cuentas. Fueron muy llamativos para todos las declaraciones y las afirmaciones por parte de la ministra de Economía. Además de toda la lectura que hacemos de los indicadores y los análisis que llevamos varios de los analistas y que nos preocupa enormemente sobre la realidad fiscal que tiene el país, la realidad del endeudamiento en un marco de un crecimiento muy magro y con expectativas de parte del gobierno que, si bien fueron revisadas, tampoco parecen estar reflejando lo que va a pasar en los próximos meses. Para eso, hoy tenemos como nuestro entrevistado principal al economista Braulio Selko. Braulio representa al Centro de Estudios, etc. Además es uno de los economistas de mucho análisis, que acompaña también a la bancada del Frente Amplio, a los equipos del Frente Amplio, y es muy activo en las redes y también representa un poco la renovación en el área económica. Así que bienvenido, Braulio, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar charlando. A ver, tenemos como varias dimensiones donde no es nuevo que la gestión macroeconómica y la gestión fiscal del gobierno viene súper complicada. Pero mes tras mes, año tras año, ya a esta altura, venimos con un relato del parte del gobierno como que está todo bien. En particular preocupa ahora porque estamos ante la presentación de la última rendición de cuentas sin aumento de gasto, pero donde no solo se agravan algunos indicadores, sino que se confirman cosas que ya venían a niveles históricamente malos, como es este aumento enorme de la deuda pública, como son los resultados fiscales y como es el no cumplimiento de la regla fiscal, por lo menos en dos de sus componentes, que fue una institucionalidad que se creó con este gobierno para el manejo de lo que es el resultado fiscal, que era uno de los, de alguna forma, buque insignia del gobierno. ¿Cuál es tu principal reflexión general sobre esto? Bueno, sí, son varios frentes, digamos. Yo creo que uno que debiera preocuparnos más allá de la coyuntura y que mencionaste, María Noela, ahí al pasar, el tema de que estamos creciendo poco. La economía va a cerrar 5 años con un crecimiento en torno al 1,2, que se arrastra a otros 5 años donde también crecimos poco, y que ahora muestra una economía con 21 meses sin crecimiento, digamos, si uno mira la serie trimestral desestacionalizada del BCU. En ese marco hay algunos indicadores que comienzan a mostrar algunos signos
algunos signos de preocupación, como es la creación de empleo, que se ha frenado, cierto deterioro en la calidad del empleo. Los salarios están creciendo a un buen ritmo, pero sabemos de disparidades en el mercado laboral en relación a ingresos. También hay algunos indicadores complejos que hacen a la competitividad y que también preocupan a ciertos sectores de la producción que colocan su producción y compiten con el resto del mundo. Y también en materia fiscal estamos viendo un deterioro de la situación fiscal que yo no catalogaría de luces rojas, que fue el, el calificativo que la actual ministra de Economía hizo en 2019, en el marco de la campaña electoral, cuando teníamos niveles de déficit fiscal consolidado similares al actual. Y en ese sentido, pero sí, digamos, es una situación a atender. Sí se observa un ciclo muy marcado de las finanzas públicas en este periodo de gobierno, que comienza con una herencia del gobierno anterior de un déficit fiscal consolidado del orden del 4,3, ese es el registro de diciembre del 2023, y que cuando cae la pandemia, y si uno quita los factores más coyunturales que tienen que ver con eh, los recursos que se financiaron a través del fondo COVID, que fue un fondo que se creó para financiar justamente aspectos transitorios que hacían al gasto social, sanitario y otro tipo de gastos relacionados a la pandemia. Bueno, si uno lo deja de lado y trata de ver algunos aspectos más estructurales, uno ve que en ese 2020 no pasó mucho, pero a partir del 2021 arrancó un proceso de ajuste fiscal muy importante, cercano a los 2,5 puntos del PBI, una cifra significativa, que básicamente se centró en salarios, jubilaciones, transferencias y inversión. Ahí llegamos a una etapa a mitad del gobierno, digamos, en septiembre del 2022, donde el déficit depurado, repito, por el fondo COVID, quitando también otras cosas que son la ley de cincuentones, los efectos de la ley de cincuentones, que también se suele quitar en la consideración para analizar estos temas, vemos que el déficit fiscal en septiembre del 2022 alcanza su punto más bajo y se ubica en torno al 1,9% del PBI. Ese fue el momento donde esta administración de gobierno que tuvo el déficit fiscal como un eje central, digamos. Recordemos que en 2020 la ministra de Economía pidió que a ella evaluaran su gestión a través del déficit fiscal y de la inflación. Fue el set de política económica un poco reducido a mi criterio para la política económica que tiene otros objetivos, pero así pidió que la evaluaran. Fue un tema de la campaña electoral importante en 2019 y el gobierno llegó con un mandato claro de reducir el déficit fiscal. Lo instrumentó entre 2021 y 2022 y buena parte del 2022, incumpliendo algunas de las cuestiones que eran compromiso de campaña, que entre otras cosas decían no vamos a afectar el gasto social, no vamos a bajar salarios. Hubo la pandemia en el medio, eso entreveró un poco los tantos, pero llegado a ese punto a mitad del periodo, bueno, ahí empezamos a ver un deterioro permanente, digamos, del déficit fiscal hasta los niveles que pasado mes de mayo, el último dato disponible, trepó a 4,4 puntos del PBI, perdón. Entonces estamos actualmente, hoy decíamos que los niveles de diciembre del 19 fueron 4,3, ahora estamos en 4,4. Parece ser una vuelta al punto de partida en cómo asumió este gobierno y que había sido, como decía, catalogado por luces rojas, una situación insostenible, un foco en la campaña electoral. A mi juicio no lo era, digamos, no era, era un juicio absolutamente desacertado entonces, tampoco tenemos luces rojas ahora, pero es una situación de cuidado y que si además uno considera una serie de componentes que hay adicionales, como
como parte de la trayectoria de gasto que se espera hacia adelante y un conjunto de gastos que se hicieron por fuera del perímetro fiscal y que habrá que registrar en los próximos años cuando se haga. Estoy hablando de obras de infraestructura, básicamente, rutas y demás, que se hicieron con instrumentos diferentes a lo que es la obra pública tradicional y que en algún momento en la próxima administración de gobierno va a haber que registrar como déficit. Bueno, hacia adelante tenemos un panorama con muy pocas holguras o bajo margen para aumentar el gasto y tal cual, digamos, lo dicen varios analistas y lo advirtió el Consejo Fiscal Asesor en un informe publicado el pasado 9 de julio, donde claramente alerta esta cuestión de irse apartando de la trayectoria fiscal que habían previsto, que habían establecido como metas ya el año pasado. Se modificaron sobre la marcha las metas del resultado fiscal estructural a mitad de año, que se habló claramente, después se terminó cumpliendo, pero se terminó cumpliendo corriendo el arco a lo largo del año. Este año ya el propio gobierno adelanta que va a incumplir dos de los 3 pilares de la regla fiscal. Una cosa, cuando uno evalúa la política económica, siempre va a revisar un conjunto de indicadores. Otro de los que ha llamado más la atención ha sido el tema del endeudamiento, ¿no? Es el endeudamiento creciente, o sea, inclusive sin tomar en consideración algunos componentes que van a venir a futuro por el tipo de inversiones, por el tipo de las formas de inversiones que se hicieron. También es cierto que hoy, el pasado 27 de junio, se publicó el informe de deuda en el cual se ve claramente que hay un incremento de la deuda en el primer trimestre del año a nivel de la deuda neta de 6% y a nivel de la deuda bruta bastante también importante, en el cual estamos en un 72% del PBI, pasando de 64% a 72%. Desde el año pasado, en forma interanual, ¿no? Yo estoy mirando acá los datos que se presentaron en la comisión, que tienen una frecuencia anual. Se observa ahí un crecimiento importante de la deuda en 2020, ahí está asociado obviamente al mayor déficit fiscal a causa de la pandemia y a obligaciones que venían de atrás, de necesidades de financiamiento, pero el informe, la presentación que hizo el Ministerio de Economía, que está colgado en su página web, dice que se cumplió el objetivo de estabilizar la deuda luego de la reducción post-pandemia, y lo que vemos es una trayectoria levemente, pero creciente en el tiempo, donde se estabiliza se estabilizaría a partir del año 2025-2026, lo que queda claramente fuera de lo que es la administración, el periodo comprendido por la administración actual. Entonces hay una serie de supuestos detrás de esa trayectoria que tienen que ver con cuánto va a crecer la economía, con cuánto va a crecer el gasto, que no son resortes de este gobierno y que uno podría decir que en algunos casos son bastante, o pueden ser un poco apartados de la realidad, ¿no? Con varios años donde se proyecta un crecimiento de los egresos cero o casi cero, o sea, se proyecta que no va a haber crecimiento del gasto en términos reales, lo cual obviamente está marcando que es una proyección que asume que el próximo gobierno tendrá muy poco margen para hacer cosas. Entonces, valuando lo que ha sucedido en estos años, hay una tendencia, y repito, viendo la frecuencia anual, hay una tendencia levemente creciente, pero creciente al fin, de la deuda neta, que es la que, bueno, es neta de reservas internacionales y que suele ser un indicador o el indicador más utilizado en estos casos. Es muy difícil rebatir los indicadores económicos, ¿no? Sobre todo cuando estamos analizando indicadores oficiales. Es cierto que en economía muchas veces las interpretaciones son lo que cambian, pero en este caso parece bastante irrefutable. De todas formas, lo que hemos visto es como
un hincapié en el gobierno en mantener el relato y la afirmación de que se mantienen bien, hay una salud en términos fiscales y que ha habido una muy buena gestión desde el punto de vista del manejo fiscal de parte del gobierno, que parece un poco bastante alejado, ¿no? Ni siquiera en ese decir de a nivel de la ministra de Economía de que a mí me evaluarán, dice ella, por el déficit fiscal y la inflación. Por ahora parece que la buena nota se la llevó en la inflación, a costas de muchos otros sacrificios. Claro, yo me quedaba con esa duda, ¿no? O sea, la afirmación de Azucena Arbeleche al decir que estaban con la menor inflación desde el 2005 y a su vez una referencia al valor real del dinero de la gente, que eso me parece que es como muy fácil de refutar, ¿no? O sea, cualquiera que vaya al supermercado gasta mucha más plata de lo que gastaba hace muchos años, ¿no? Bueno, de hecho, si uno revisa los programas de gobierno, tanto de Delgado como lo que fue de Raffo, que ahora se juntarán en un solo equipo, por lo que anunciaron, y no les va a costar mucho, parece juntarse, porque muchas diferencias no había entre las propuestas, una de las preocupaciones es el costo de vida, Claro. y lo afirman como tal. Bueno, de hecho, hubo, pensando en esta cancha reducida de inflación, déficit fiscal, que en algún momento también, después de decir eso, en algún momento en el medio de la suba de precios a nivel mundial, producto de... Evaluemos de los en la cancha que quiere la ministra, digamos. Claro, pero pensando, la cancha también se corrió, ¿no? Porque ya era una cancha acotada para los objetivos de la política económica y en torno, en los momentos de conflicto Rusia-Ucrania, que subió la inflación internacional, en particular de los alimentos, y por acá estuvimos con una inflación cercana al 10%, ahí las declaraciones del MEF iban en torno a nosotros nos ubicamos, nos vamos a concentrar en el déficit fiscal. La inflación es un tema del Banco Central, porque es quien tiene resorte de la política monetaria. Entonces, ahora también que la situación es más compleja y se dio vuelta la tortilla y el déficit fiscal muestra números que son incómodos para el gobierno, bueno, muchas de las referencias y salidas públicas tuvieron que ver, como decían, con la inflación en torno al 5%, que es un dato positivo que hay que cuidar, que es relevante para los hogares de menores ingresos, para los trabajadores que tienen ingresos fijos, para los jubilados, pero que también hay que no desconocer que el tipo de cambio fue uno de los instrumentos que se utilizó para tener la inflación en estos niveles. Cuando vemos y desagregamos un poco la inflación entre los productos que son transables, vendrán a ser los productos que se comercializan con el resto del mundo y cuyo precio está muy influenciado por el valor del dólar. Nosotros vemos que vienen creciendo en términos anuales a una tasa del 2% anual, digamos, bajísimo, que eso tiene mucho que ver con un dólar que ha estado la mayor parte del tiempo a la baja o muy estable. Y por el lado de los no transables, que son los precios que se transan dentro de la economía y que no compiten con el exterior. El típico ejemplo del libro de manual de texto de economía son los cortes de pelo. Bueno, vemos que ese conjunto de bienes en promedio viene subiendo a tasas del 6%. O sea, son registros que ahora se están metiendo o se han metido dentro del rango meta y eso es importante mantenerlo, pero te habla de dos velocidades que hemos visto a lo largo del tiempo, cómo los precios que se fijan en dólares han contribuido fuertemente a meter la inflación dentro del rango meta y por momentos muy cercanas al centro de la banda objetivo del Banco Central, que está en 4,5. Entonces, ese otro frente que es la competitividad, precio, también es un frente que es necesario tener un ojo ahí por la necesidad de ser competitivo y lograr colocar nuestra producción y ser competitivo también con producción con importaciones, ¿no? En cosas donde productos del mercado doméstico también compiten. Eso también afecta enormemente los temas de crecimiento, o sea, el costo de este nivel de inflación que ha sido un poco ahora el nuevo buque insignia del gobierno, si se quiere,
y después un relato sobre los resultados fiscales que parece bastante alejado de la realidad. Pero a mí el otro día me llamaba la atención en campaña electoral cuando a Raffo le preguntaban por el tema cambiario y competitividad y siendo que era una precandidata que venía al lado de la economía, su respuesta era, bueno, hay un tema de la Reserva Federal con el manejo de las tasas de interés, pero acá hay un manejo explícito de la tasa de interés muy fuerte y que de alguna forma contiene la inflación, pero también tiene un efecto sobre el resultado fiscal. Si el tipo de cambio estuviera más a niveles de equilibrio, hubiera tenido una trayectoria un poco más equilibrada con la inflación, porque esto no es un tema de una variable sola aislada, sino de equilibrio de variables, hubiera sido, el resultado fiscal sería mucho peor, que eso se dice poco, ¿no? Y el nivel de endeudamiento sería mayor también. Y eso tiene que ver con la estructura de monedas que existe dentro de los resultados fiscales, pero digo, puede haber hasta una intencionalidad de decir, bueno, por lo menos sería mucho peor a lo que estamos, ¿no? Claro. Yo creo que también en año electoral tiene otro resultado relevante, que es el crecimiento en dólares de los ingresos de todos, ¿no? Entonces, Sí. o sea, de los uruguayos. Esa es como la contracara positiva en la población y que también es difícil desandar. Y el gobierno debe estar haciendo ese balance, ¿no, Braulio? De decir, bueno, no importa que no cumplamos la regla fiscal porque a la gente le importan también sus... Bueno, es un año, o sea, si uno mira la trayectoria del déficit fiscal, uno ve un claro comportamiento de ciclo fiscal electoral, ¿no? Donde arrancan una posición que les era públicamente incómoda, que yo creo que había, más allá de que se difería en el diagnóstico, en la magnitud y en el cómo hacerlo, creo que había un acuerdo bastante grande que trascendía el oficialismo de que era necesario corregir la trayectoria en el que venía, pero bueno, instrumentaron un ajuste que en su momento fue catalogado de insostenible por las variables a las que echaron mano. Digamos, uno puede apretar el salario y las jubilaciones en algún momento, pero eso, en la medida que la economía se recupera y vuelve a crecer el salario, las jubilaciones, al estar indexadas, vuelven detrás, o es necesario, si uno no lo piensa en términos macros, sino más micros, es necesario recomponer el poder de compra de trabajadores y jubilados. O sea, era una cuestión que algún colega catalogó de resorte, que uno aprieta el resorte y lleva una situación, pero esa fuerza misma, la misma fuerza con la que apretó, salta y uno vuelve al final del día a la misma situación anterior, y es un poco lo que estamos viendo. Y lo otro que nos habla es que aquella promesa de campaña ya parece mucho tiempo atrás, pero los que estamos en estos temas seguramente los recordemos, o los que siguen atentamente la agenda política de discusión pública, que era aquella promesa de campaña de poder reducir 900 millones de dólares de un momento para el otro, que eran grasa, despilfarro, en palabras de la entonces oposición, y que se iba a hacer en el primer año del gobierno, sin afectar políticas sociales, ingresos ni salarios, ¿no? Una cuestión que claramente no era posible y que la realidad sí lo demostró. Y ahora creo que el argumento se mantiene con eso de decir que se necesita ir a una segunda ola de reformas que sea mucho más fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por estar y bueno, queda invitado para otra vuelta para venir acá a estudios. Así es. Bueno, para gracias analizar... por la invitación y... perdón. No, para analizar lo que fueron los mejores 5 años de nuestras vidas. Bueno, con gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Nos vemos. Nos vemos. ¿Cómo extrañaba hablar con vos de economía, Julieta? Ay, Mariano, yo también. Ya me estaba olvidando todos los conceptos económicos que tanto aprendí contigo. ¿Qué me decís de esto de la deuda, del déficit? Bueno, yo quiero venir a consultarte algunas cosas, María, porque no puedo entender. O sea, yo el jueves iba en un taxi hacia mi escuela y iba escuchando a Azucena Arbeleche en la radio. Para mí que no le ibas prestando atención. y digo, pero pará, estamos viviendo en países distintos, porque yo veo que llega a poner el 10 de julio, ponerle, yo ya estoy meta a usar la tarjeta de crédito, Julieta. ¿no? O sea... Hay un concepto que instauraron... Pará, te digo más, Hay un concepto que la instauraron mis colegas
¿cómo se dice? Sobre ¿Qué? Plus 45. plus 45, ahí va. Plus 45. Ah, bueno. Sexo masculino. A ver. De los equipos económicos que dicen el país de las maravillas. Pues he escuchado a varios. Sí. No, el país de las maravillas que plantea el gobierno. Y es un Yo- concepto que ya Claro. instalaron, ¿no? No sé quién fue el primero, no sé si. Es como una película de Heidi, ¿no? O sea, Claro. pero en el MEF. Pero en Yo el la mes. escuché, pero pensé que había venido de un viaje y estaba relatando, yo qué sé, había ido a Dinamarca, Suecia. Eso, muy Y yo dije, bien. bueno, ante la presentación estará diciéndole a los colegas. Bueno, es una forma que utilizan, yo lo he escuchado a Ferreri, lo he escuchado a Vergara, que a veces dicen el país de las maravillas cuando hacen referencia a las declaraciones que hace la ministra de Economía, fundamentalmente. Claro. Que se la vio poco este año. Y yo entiendo que se la vio poco porque tiene poca cosa interesante que contar. Pero ahora salió la rendición de cuentas y no tuvo otra chance que Salir a jugar. salir a jugar a la cancha. Y llamó la atención mucho las declaraciones que se hicieron y que están en la exposición de motivos y que después, cuando se presentó el miércoles pasado, por eso lo habrás escuchado el jueves, El jueves de mañana. en la Comisión de Hacienda, las afirmaciones que se hizo. Porque la ministra de Economía, como recién comentábamos en la entrevista, dijo, a mí me van a evaluar por el déficit fiscal y por la inflación. Y parece que se llevó todas las notas con la inflación. Pero, a ver, ¿cómo les puedo explicar? De alguna forma, el costo que tiene esa inflación bajísima, y que sin dudas es un logro, es muy alto. El problema es que uno no puede analizar una cosa aislada. Esto es como si fuéramos a las Olimpiadas, ahora que justo está. No toquemos el tema fútbol, que ya me entro a recordar y poner triste y No, va no, a ser traumático. no, hay que ver lo que uno se emociona, que pasa bien. El problema es que se termina. Se termina. Pero qué lindo igual. Va, perdón. No, pero a ver, cuando te evalúan por hay disciplinas que te evalúan por una cantidad de dimensiones, por Claro. una cantidad de pruebas. No se puede analizar la inflación sola en un país donde el costo de vida es elevado y donde los propios candidatos del gobierno, que van por los partidos de gobierno, ponen en sus programas de campaña el tema del costo de vida como una preocupación. Pero además es una inflación que tuvo unas tasas elevadas de interés que llevaron a una de las pérdidas de competitividad más altas que ha tenido la historia, los atrasos cambiarios más altos que tiene un país que tiene una base exportadora altísima y con sectores que quedan muy expuestos ante el atraso cambiario. Entonces, el problema más grande no es si logro estar sobresaliente en uno de los ítems, es si logro un equilibrio en el conjunto de factores macroeconómicos o de equilibrios macro, que es un poco los famosos platitos chinos de las economías, que es cómo manejo los diferentes objetivos Claro. en forma armónica. Ahora, Claro. en términos fiscales, un gobierno que llegó al gobierno diciendo que el déficit fiscal del 4,3, 4 y poquito, que había en el 2019 era un tema grave, y que gana el gobierno avisando como es una crisis tremenda, que se compromete y que se reitera, hasta hace poco también se volvió a reiterar la ministra de que va a ser evaluada por el déficit fiscal, tiene un déficit fiscal que es peor que el 2019, pero aparte con unos recortes tremendos y con una deuda que aumenta enormemente y que con crecimientos que están acotados y que todavía con proyecciones que parecen bastante alejadas de la realidad, no se va a poder sostener lo que es la estabilidad de la deuda. Entonces, si bien no son datos de crisis, sí son datos que van a dejar para una próxima administración muy poco margen de maniobra. No, yo estaba diciendo para decir algo. Ay, Pensamos que nos No, terminabas el no, programa. A ver, No, dije, porque Julieta había hecho 15 minutos y después se moría. Fue un resfrío bárbaro. No, Sangre pero yo y caliente. Julieta, porque vos técnicamente la valorarás por lo que ella dirá, pero yo y Julieta la vamos a valorar por la billetera. muy bien. Igual que el país entero. Y ir a comprar hoy. Ustedes son los carísimo. interesados. ¿Eh? Ustedes son los interesados. No puede ser. Claro. No, bueno, a ver, el sueldo no te rinde lo mismo. El sueldo no te rinde lo mismo. Y No, no. ninguno. Ninguno. Y bueno, entonces, yo no sé, yo que la veo un poco en la ignorancia, todo bien,
con que la valoremos por eso, pero en verdad creo que la mayoría de la población la va a valorar por eso. Bueno, a ver, yo lo quiero poner, Exacto. quería hacer ese primer escalón de análisis porque lo ponen ellos mismos, o sea, pero después tenemos un segundo nivel, que me parece que ese es el que debemos evaluar, que lo podríamos hacer de una perspectiva más amplia, más de izquierda o más integral, que es, además, no solo aumentan el gasto, aumentan la deuda a niveles muy malos y se generan todos estos desequilibrios, sino que a su vez se hace en un contexto de recortes de servicios públicos, de programas sociales y con un deterioro de los indicadores sociales más importantes que tiene el país. Entonces, en realidad tenemos menos margen en un país en peor situación. Y con el relato todavía de que parece que es el gobierno que ha enfrentado las peores crisis y todavía lo ha hecho en forma maravillosa. Estoy hablando de... Empezamos con la pandemia. Seguimos con la guerra Rusia-Ucrania, que en realidad la guerra Rusia-Ucrania en algunas cosas favoreció mucho al Uruguay, porque hubo una suba en lo que fueron los precios de las materias primas y Uruguay llegó a tener las exportaciones récord en ese momento, que coincidió también con el mínimo en el déficit fiscal que marcaba Braulio cuando se hablaba, pero ahí ya estábamos en un deterioro cambiario, con un tipo de, con un dólar que estaba al alza, y bueno, y después lo que tenemos es que eso se mantuvo, y se mantuvo con dificultades. Pero quería marcar todas las crisis porque me llamó la atención en las declaraciones. Disculpen que me... ¿Qué fue? La pandemia, la guerra Rusia-Ucrania, que después vino la sequía y ahora ya agregamos las inundaciones. Ah, divino. No, pero vos acordate que lo primero ¿Qué vas a agregar otra crisis más? Claro, la del agro. Si fue lo primero que la calle Pou salió a decir, que decretó la crisis del agro. Claro. Bueno, Apenas- tuvimos declarado emergencia agropecuaria, no sé Por eso, el déficit hídrico y las No, eso fue inundaciones. después. Vos Lo decís, primero que hizo este Lo gobierno. primero que hizo este gobierno fue declarar crisis en el La agro. emergencia, claro. pero bueno, y ahí fue que hubo una suba el tipo de cambio inmediato al otro mes que asumió el gobierno. Pero y además, ¿cuál es la lógica de gobernar? Es poder tomar decisiones frente a cualquier adversidad, ¿no? O sea, ¿qué pensaron? ¿Que iban a gobernar, no sé, en un mundo muy, muy feliz, nada más? Y, o sea, es como que son excusas que en realidad lo que tiene la política es justamente decidir para dónde vas a cobrar la crisis, ¿no? No, Y pero además, perdón, yo quería agregar una cosa más, porque me parece que también lo sustantivo de todo esto, que es hacerse trampa el solitario, porque vos podés tener una inflación maravillosa, pero si vos recortás por todos los ámbitos del Estado, o sea, es lógico que no tengas inflación, pero a costa de que tenés menos cupos para la gente que estudie, menos beca, menos salario, menos medicación, tenés niños comiendo de la basura y hablas de inflación, es como demasiado. Yo repasaría un programa que hicimos hace un año más o menos sobre la regla fiscal. En ese programa nosotros lo que afirmábamos, esto es para cuando nos copian, ¿viste? Nos comparan para que vean que somos coherentes. En ese programa nosotros analizábamos la regla fiscal, presentábamos lo que era, la implicancia que tenía y decíamos que la regla fiscal no podía ser una justificación para recortar los programas sociales. Nos parecía como una justificación que no era razonable, no estaba bien. Era que se terminaba usando, decir, bueno, tengo un techo para gastar y con eso justifico recortes en áreas prioritarias y de suma significación. Lo que tenemos hoy es que se cumple lo que se llama el sesgo expansivo en año electoral, o el gasto público y el ciclo electoral del gasto público. En año electoral tenemos un aumento del gasto y donde la regla pasa a un segundo plano y ya no es importante. Bueno, creo que, de los datos más relevantes que tenemos es que tenemos un deterioro del resultado fiscal y tenemos un aumento de la deuda a niveles históricamente altos. Wow. La deuda bruta en Uruguay pasa de a un 72%, de un 64% que era en el año pasado a un 72% ahora. Solamente, por ejemplo, si consideramos la deuda neta, que es la deuda sin tomar las reservas, en el último trimestre, cerrado a marzo, hay un aumento del 6%. Y de 17% en términos interanuales. Si esto a su vez le sumamos que existe una cantidad de instrumentos que tomó este gobierno y que no están cayendo dentro de la deuda, sino que se van cuantificando a medida que se van pagando, esto van a caer a futuro. Eso significa que el margen de maniobra que va a tener el próximo gobierno, un escenario de crecimiento que se mantiene bajo, es muy, muy acotado.
de los datos que más ha llamado la atención es que por primera vez incumple la regla fiscal. El deterioro fiscal no solo es notorio por los niveles de déficit, sino que a su vez se da fundamentalmente, se da porque la propia institucionalidad que se impone el gobierno, que es la regla fiscal, se incumple. Si uno analiza la trayectoria de las reglas fiscales, una de las cosas que siempre se nombra como, o se analiza como un problema es no cumplirla. Claro. Porque las reglas están para cumplirlas. Es lo mismo que cuando se tema con las metas de inflación. Uno de los problemas que se tiene es el no cumplimiento de las metas. Es mejor tener como reglas más ajustadas que no cumplirlas o como metas más ajustadas. Pero en realidad ahí preocupa un poco decir, bueno, hay como un relato político, hay campaña, y en realidad la situación del país en términos económicos en general es muy compleja. Y estamos ante un gobierno que no logró atender sus prioridades. Claro. Incumplió en prioridades. Inclusive cuando hacemos ese doble análisis que hicimos hoy, que fue decir, bueno, analizamos en cómo se plantea eso de me evalúan por el déficit, no importando en qué, y por la inflación, pero si analizamos en un espectro más amplio lo que es razonable, decir, bueno, ¿cuál ha sido el manejo económico de la economía? Y bueno, es un manejo complicado. Eso es una realidad. A mí me preocupa un poco el manejo, el relato, un poco las declaraciones, ¿no? Sí, no. ¿Hasta qué punto se sustentan en información? Porque si uno repasa un poco lo que vos escuchaste, que fue las declaraciones de la ministra, y es como que se manejan datos en función de algunos indicadores que me conviene. Claro. Maneja la inflación, maneja el desempeño del mercado de trabajo y la actividad, pero no toca en forma profunda lo que es la evolución de la pobreza, lo que son los datos de la informalidad, habla de crecimiento en el salario real, pero no lo hace en forma desagregada, en saber que se ha creado mucho empleo informal, en que el costo que ha tenido ha sido muy alto, y que también no se están atendiendo algunos déficits del mercado de trabajo que están siendo bastante estructurales, ¿no? Y bastante graves. Y después hay temas que directamente no se tocan, ¿no? Entonces, bueno, en realidad va a ser una rendición de cuentas que está tocada por el año electoral. Tenemos un déficit que también está tocado por el año electoral. Y que, bueno, veremos un poco qué pasa, pero yo creo que la primera contrastación es revisando las propuestas que hace la propia coalición, o si se quiere, los propios precandidatos, que fue lo que conocemos hasta ahora, del herrerismo, que en definitiva hacen una reafirmación de la política del gobierno, pero necesariamente realizan propuestas que tienen que ver con parte de los principales problemas que tiene el país y entre ellos está el costo de vida. Exacto. Entre ellos está la creación de empleo. La ministra también hace referencia a algunas de las medidas o decisiones que se tomaron y que realmente han sido como algunas cosas, habla de las asignaciones, habla de la vivienda, que se han sido todas como propuestas que no se cumplieron en este gobierno. Sí, además, una cosa que me parece a destacar es que, por ejemplo, Azucena Arbeleche estuvo dentro de, digamos, el menú, por así decirlo, de candidatas a vicepresidenta del Partido Nacional, ¿no? Lo que habla de una reafirmación de un modelo económico que a su entender como partido entienden como que ha sido satisfactorio, ¿no? O sea, que este modelo de gobierno es un modelo que que para ellos deberían seguir. Entonces sería interesante más adelante cuando tengamos más a mano lo que van a ser los programas de gobierno, por ejemplo, del Partido Nacional, ver cómo ellos desmenuzan esa continuidad, ¿no? Porque ¿qué quiere decir la continuidad de este modelo económico que arrancó, por ejemplo, con su primera rendición de cuentas? ¿Te acordás cuando, que por primera vez creo me atrevo a decir en la historia, se hace una rendición de cuentas con una declaración política condenando la rendición de cuentas anterior que vendría a ser la del Frente Amplio? O sea, se arrancó, ¿no? Con el decreto 9030 que sacaba vacantes de los empleados públicos, con recortes, con un montón de cosas sustanciales que complicaron mucho la dinámica cotidiana del Estado y nuestra vida, ¿no?
cómo ellos ven esa continuidad y en qué cosas quieren profundizar, ¿no? A ver, lo que hay claramente es una posición respecto a lo que significa el Estado, ¿no? Y eso se da mucho, sobre todo en particular desde el herrerismo, en esa lógica de que el Estado es muy grande. Entonces lo que busco es reducir Claro. no importa qué. Y capaz que es cierto, se necesitan eficiencias en el Estado, pero eso no se hace solo recortando. De hecho, se necesitan muchas más intervenciones. Hay lados donde el Estado necesita reforzarse. Y la prueba está que solamente con achicar no se logra mejoras en el déficit fiscal. Claro. Estamos ante 4 años y medio de gobierno, casi, ¿no? Faltan, en septiembre serían los 4 años y medio, Pesos ahí. en el cual hay muchos de los programas públicos, servicios públicos, mismo a nivel de las empresas públicas, que se han visto enormemente afectadas y recortadas. Un ejemplo claro en nuestro país, y yo creo que está bueno recordarlo, es lo que fue el déficit hídrico y las ausencias de capacidad de respuesta ante cuadrillas, Sí. equipamientos, inversiones. O sea, se dejaron de hacer muchas inversiones en muchos lugares estratégicos o empresas públicas estratégicas de que es el Estado. Y eso, de alguna forma, afecta enormemente lo que es la calidad de vida, el acceso a servicios. Ni que hablar si vamos a otros planos, como pueden ser en temas de atención, en temas de educación. Si bien es cierto que las reformas de la educación no significan solamente presupuesto, el recorte en el presupuesto de la educación pública está afectando sin duda a los que tienen menos recursos. Fundamental. Una reforma educativa que estuvo marcada por eso, por el recorte de horas docentes, por el recorte de áreas sociales en la formación, y por un montón de cosas que quedaron inconclusas. Y así puedo seguir con otros ejemplos que podrían estar mostrando claramente los impactos en lo que es el deterioro en los indicadores sociales o en la calidad de vida o en buscar algo distinto. Ni que hablar si me meto en la reforma de la seguridad social, Claro. que fue una reforma que solamente fue al aumento de la edad de retiro y al recorte de prestaciones. Tal cual. Y no se tocaron ingresos, y no se tocaron aportes patronales, y no se tocaron aportes de algunos sectores que son los que menos aportan. Entonces, o lo que pueden ser la recaudación de parte de las AFAP o las comisiones, ¿no? Y que, bueno, y después se han llevado a una posición en la cual hubo un enorme cantidad de firmas que se plantean en contra de la reforma, ¿no? Y que ahora nos ponen en otro plano de la discusión. Capaz que un aumento de la edad de retiro era necesario, pero no un aumento al barrer. Que lo que hace es reforzar enormes inequidades que ya de por sí, ya por más que se tengan regímenes que eran progresivos, cada vez que se toca de parte de la derecha la seguridad social, pasa a ser mucho más regresiva. Claro. Tal cual. Yo me quedo con una duda igual con respecto a los datos de la deuda, ¿no? Porque, ¿qué implica tener esa cantidad de deuda tan grande? O sea, ¿en qué se traduce? O sea, A ver. ¿por qué se toma? Uruguay no es la primera vez que tiene una deuda tan grande. Lo que no se puede medir es en términos absolutos. Se tiene que medir en términos a las posibilidades de crecimiento. Es lo mismo que cuando uno toma un financiamiento para hacer una inversión. Va a depender de los ingresos que tengas y la capacidad de repago de esa deuda. La deuda, además, tiene que ver importan los plazos, implican las tasas a las cuales están esas deudas. Y Uruguay, por ejemplo, en el año 2005 heredó una deuda históricamente alta y compleja con unas economías que se venían. Uno de los grandes logros que tuvo el gobierno del Frente Amplio, el equipo económico en ese momento, liderado por Danilo Astori, fue mejorar la estructura de deuda del país y hacer un cambio de tasas, un cambio de plazos, lo que le permite reducir esas obligaciones y también mejorar sus posibilidades de financiamiento. ¿Qué problema tiene hoy la deuda? Es que tenés muy pocas posibilidades de incrementarla. Entonces, Uruguay lo que muestra claramente es que necesita en forma urgente un cambio de timón en el manejo macroeconómico y fiscal, atendiendo a lo que son los equilibrios de las cuentas públicas, a estas variables fundamentales en lo que son los equilibrios macroeconómicos, endeudamiento, déficit fiscal,
tipo de cambio, inflación, Inflación. pero también complementado con otras variables fundamentales a nivel macroeconómico que son la distribución y la asignación. Claro. Dos dimensiones que estamos enormemente deteriorados también porque tenemos un país mucho más desigual y con políticas mucho más regresivas, si querés, o que atienden menos. Y eso se ve claramente en los mayores niveles de desigualdad, en el deterioro enorme de la calidad de vida, en el aumento de los niveles de violencia, en un mundo además que es mucho más complejo y donde tenemos políticas demasiado conservadoras en un mundo que requiere de mucha innovación en temas de políticas y en definitiva de estados fuertes, que no quiere decir estados más grandes solamente, Claro. sino estados fuertes en las prestaciones de servicios y bienes públicos de calidad y que puedan de alguna forma contener un mundo que no es el mundo ni siquiera del 2005, No, ni que una hablar. economía que era devastada. Porque Ni el 2020, o sea, es y el un montón. 2020. Entonces, es como que Cambiante. también se perdió mucho la posibilidad de avanzar en los cambios del mundo, ¿no? Exactamente. Porque tenemos un mercado de trabajo que es muy desafiante. Ujú. Tenemos un mercado de trabajo donde tenemos esto de las economías de plataformas, que habíamos, y eso estuvimos analizando. Tenemos nuevas realidades contractuales. Tenemos la necesidad de pensar un sistema educativo para el mercado de trabajo, pero sobre todo tenemos una sociedad que no solo es más desigual, sino que es mucho más fragmentada. Entonces, a veces, en el mundo que tenemos hoy, no nos alcanzan las políticas tradicionales estas de decir, bueno, o los enfoques tradicionales. No alcanza solamente con un sistema educativo mejorado. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que está mucho más compleja, que está mucho más fragmentada. Entonces necesitamos atacar ese núcleo y con desafíos que vienen de otros lugares también, como Sí. son los desafíos ambientales, que son enormes, pero que son parte integrante de las políticas. Y bueno, en eso estamos. Tendríamos que también en algún momento analizar esto de los bonos verdes y Bueno, que generan... los Bueno, invitamos a te- ver el programa del martes pasado, ¿no? Y ahí también me parece que hay una cuestión que le puede contestar a Julieta, ¿no? Lo que este gobierno pretende hacer. Por ejemplo, el informe que hizo Ceres sobre riego, ¿no? Que me parece sumamente interesante, que hoy escuché a Da Silva hablar sobre justamente cómo Muncho había hecho el gran informe sobre riego, y es un informe que también expresa solamente una cuestión técnica, Claro. sin tener en cuenta, bueno, lo complejo que es el riego para un país. Entonces, bueno, capaz que eso te contesta esa pregunta a ti, ¿no? Vos sabés que, a ver, ahí hay un tema, nosotros, el informe de Ceres trascendió, es un informe que es interesante, habla de riego, pero es un informe muy teórico, ¿no? Básicamente lo que dice es, si se incrementa el riego en tantas hectáreas y eso afecta determinados sectores de actividad, la producción, porque se va a dar mayores rendimientos en determinados sectores y va a generar más estabilidad, va a aumentar en tanto la producción y eso va a repercutir en tanto crecimiento. Ujú. Y como ejercicio teórico está muy bien, pero no alcanza porque el riego no es algo que se diga, bueno, se invierte en sistemas o en infraestructuras de riego, que además son muy variadas y muy complejas, y se riega. Claro. Y nace la producción Y chao. chao. ¿Por qué? Porque primero que nada necesitamos saber qué tipos de sistema, de dónde va a salir el agua, cuáles son los impactos ambientales que se tienen. Son inversiones a veces de muy largo aliento Claro. y que la actividad de uno afecta a la de otro, pero sobre todo afecta en un recurso muy importante. No solo por invertir en infraestructura el agua está disponible. Claro. Entonces estamos hablando de uno de los recursos más limitados y que Uruguay, que además siempre se pensó que el agua parecía que estaba, tenemos Sí, más sí. que demostraciones con la último déficit hídrico Claro. Sí, de que es un recurso escaso y para cuidarlo. tal cual. Entonces, cualquier estrategia de riego, ante todo, lo que debe pensar es la importancia del riego, los impactos que tiene, de dónde va a salir esa agua, cuáles van a ser las regulaciones, si se va a cobrar un canon o no se va a cobrar un canon por el agua. O sea, faltan muchos indicadores. Y quiero hacer un comentario porque recibí muchos comentarios del programa pasado, pero en particular
Me mandaron un comentario que dice, podcast riego muy interesante. Habría mejorado aportando indicadores y cuadros relevantes. Es verdad. Estoy de acuerdo. Es un tema a veces un poco escabroso porque justo cuando terminamos el podcast dijimos, bueno, ¿qué pasa cuando hablamos de rotaciones? Y no sé si todo el mundo, a ver, la gente que está en el tema, pero Conoce, sabe claro. lo que es, conoce, pero a veces hay conceptos que son difíciles de ver, entonces los... Insisto en involucrar a los sectores regantes. Estoy de acuerdo. Los sectores regantes tienen que ser los principales involucrados por la experiencia que tienen y por la evaluación que se tiene. Aparte, Pero es lo que decía Gonzalo también, ¿no? Gustavo. Perdón. Gustavo. Perdón. Bueno, actualmente los sectores regantes, que básicamente es el arroz y algo la caña de azúcar, es el 90% del riego que tiene el país, con consumos altísimos de agua, en particular el arroz. Se puede hacer las comparaciones cuando se hace el famoso hidrógeno verde, que no se está produciendo hidrógeno verde, eso también ya lo aclaramos. ¿Cómo se aporta la infraestructura para la expansión de riego? Bueno, va a depender. Nosotros hay un enfoque claro que es el enfoque de las cuencas, que hay estudios realizados, ¿no? Y en eso yo te diría que más que el informe de Ceres, hay 2 trabajos que está realizando el Ministerio de Ganadería, que no son menores y que son muy buenos, que es el SENDA, y son las acciones estratégicas para desarrollo de riego. El SENDA es la Política Nacional para la Gestión de Aguas en Sistemas Agropecuarios. Está a modo de borrador, hay algunas publicaciones. Hay un borrador con una versión de diciembre del 2023. Y que también tienen base en trabajos importantísimos que se hicieron en las administraciones anteriores, donde ahí sí se constató un plan nacional de aguas, donde se abarca el recurso agua en forma súper integral. Se había logrado la ley de riego con todos los debates que tuvo, pero nunca se llegó a reglamentar y tampoco se avanzó en este gobierno. Y en realidad es que se sigue trabajando en planes, pero no en planes que ya vayan aterrizando la importancia de ir concretando estrategias de riego en distintos sectores, en distintos niveles de actividad y para distintos niveles de productores, ni siquiera en sistemas que hoy existen y que están parados. O sea, hay sistemas de riego que no se usan y que podrían ser fácilmente reactivados sin grandes inversiones. La inversión en riego es más que compleja, porque requiere de obras e inversiones enormes, porque requiere de unos estudios ambientales también muy importantes. Y lo marco todo eso porque cualquier estrategia de riego lo que sí debería estar marcada es por un aumento de la producción, pero sí porque cualquier avance que se haga en eso debe terminar con una mejor relación con el medio ambiente. Deberíamos terminar con una mejor calidad de agua, con una mejor calidad de suelos, porque si no, no debería tener mucho sentido. Que es la gestión integral del recurso hídrico. Claro. No, Bueno, entonces eso debería ser un norte que, independientemente de cualquier gobierno, debería estar. Quería en particular, me había anotado responder, gracias por el repaso, No, pero porque de todas fue maneras- alguien que no solo escuchó, sino que se tomó, siempre me critica claro. mucho los programas, está bien. pero aparte me pone otros considerados, y me dice, termina el comentario diciendo: como ustedes mencionan al final, la temática invita a más programas que aborden los múltiples aspectos del riego, el canon de uso de agua o no. Y quiero hacer otra observación. Estuve leyendo en redes algunos comentarios de referentes de los sectores regantes que dicen que todos hablan de riego, espero que concreten algo. Yo lo que he visto en las propuestas de riego es que hay distintos niveles de propuestas. Algunas que son mucho más concretas, otras que son aumentemos el riego. Me parece que en realidad ahí hay como diferentes niveles de compromiso o de abordaje sobre un tema que sí es serio, que sí es relevante para el crecimiento y para el medio ambiente. Claro. Y que requiere de la armonización de múltiples intereses, ¿no? Claro. No solamente de los que les interesa regar. Es fundamental. Y de un Estado fuerte y de una institucionalidad fuerte para controlar, planificar e invertir en riego. Así es. Así que vayan y vean el programa de riego
que para mí fue también una cosa extraordinaria. Estuvo entretenido, ¿no? Y sí, pero aparte alguien que no sabe es impresionante. Ahí va. Sí. Es impresionante. Bueno, Bueno, tenemos mucho tema para hablar de economía. Necesitamos analizar un poquito más en profundidad qué está diciendo el proyecto de rendición de cuentas. La exposición de motivos me parece que es un muy buen punto porque, en definitiva, en la exposición de motivos hay una autoevaluación del gobierno. Ya da mucho para hablar, pero se presentan muchos indicadores importantes. También de lo que se hizo y también cómo se ve, y creo que en este año electoral da mucho. Tenemos, sí, el desafío. Empezamos la próxima a evaluar las propuestas de gobierno. No sé por cuál empezamos. Y yo quiero empezar por la de ellos. Bueno, La de ellos, la que ya que estamos. empezamos por la del equipo económico Vamos con el realismo puro y duro. y después tenemos las otras, ¿no? Claro, ahí vamos. Ahí. ¿lo traemos a Iturralde o no? Y están invitados. ¿Sí? ¿Mm? Bueno, Los traemos, sí. dale. Nosotros acá invitamos a todos, ¿no? A No, todo el no sé mundo. si vienen. Hay que ver. Hay que aguantar la toma. Hay que aguantar la toma. seguro. Bueno, Bueno. esto fue Dato Mata Relato. Nos vemos el próximo lunes con Julieta Zidane, que no va a faltar. A las 20 horas, acá, donde siempre, en Caras y Caretas TV. Nos vemos.